La salud mental no ha sido siempre como la conocemos hoy en día. A lo largo de la historia se han tenido varias interpretaciones dependiendo del contexto sociocultural y de los avances científicos de la época. Por ejemplo, se tiene el papiro de Ebers, el tratado médico más antiguo conocido que fue redactado en el antiguo Egipto 1500 años antes de Cristo. En el papiro se hablaban sobre enfermedades mentales y se decía que el cerebro era como el lugar de la mente y se hablaba de cosas como la epilepsia que se tomaban como una forma de locura. Asimismo, en Egipto se estableció la importancia de estimulantes como la pintura, el baile, entre otros, para el tratamiento de determinados trastornos del comportamiento. Las primeras menciones en Occidente sobre problemas de salud mental se encuentran en las escrituras religiosas. En el libro de Daniel del Antiguo Testamento se relata la locura de Nabucodonosor, el gobernador más reconocido de Occidente. Fue el encargado de la conquista de Judá y Jerusalén. Según la Biblia, el rey de Babilonia fue castigado por su soberbia con la locura y la pérdida de la razón, la que es interpretada como vivir y comer como los animales. Durante 7 años, Nabucodonosor permanece en ese estado hasta que por decisión divina se recupera. El relato muestra la interpretación, generalizada en la antigüedad, sobre el origen sobrenatural de la enfermedad mental. Las culturas más complejas atribuían la locura a los dioses, las más primitivas a los demonios o fuerzas naturales, pero no son diferencias esenciales, derivan del mismo pensamiento primitivo, aquel que dio lugar a las trepanaciones craneales. La trepanación fue un procedimiento quirúrgico, uno de los más antiguos registrados, que consiste en hacer un agujero en el cráneo de una persona viva, ya sea por perforación, corte o raspado de las capas de hueso con un instrumento afilado. Es practicada desde hace más de 5000 años, con evidencias casi en todo el mundo y que aparentemente tenían como sus indicaciones el dejar salir los demonios que provocaban las enfermedades mentales. En Grecia, hacia el siglo V, se empiezan a formar las primeras interpretaciones naturalistas de los problemas o enfermedades mentales, esto de la mano de la teoría humoralista de Hipócrates. El humoralismo interpretaba la salud como el equilibrio de los 4 fluidos o humores que conformaban el cuerpo humano. Estaba la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Así, una fiebre o problema digestivo se interpretaba como resultado de un desequilibrio en la composición humoral de los órganos afectados, ante el cual la labor del médico era restablecer el balance perdido. Una característica de la teoría humoral es que localizaba el desequilibrio. Por lo tanto, en el caso de las enfermedades mentales, debía ubicar el lugar preciso del desequilibrio que las causaba, y ese lugar era claramente el cerebro. Esta interpretación naturalista de la enfermedad debió luchar contra la ampliamente difundida interpretación de la posesión demoníaca y el castigo divino. De igual manera, la cultura griega acogió la interpretación sobrenatural de forma más sofisticada, como un entusiasmo. Este era una posesión por los dioses o inspiración que llevaba a profetizar, hablar en lenguas o hacer extrañas contorsiones a quienes eran así poseídos. Cosas como las convulsiones súbitas eran un atributo de augures o personajes elegidos por los dioses, por ello se le denominaba la enfermedad sagrada. En el Corpus Hippocraticum, es decir, el conjunto de escritos que la antigüedad atribuía a Hipócrates, se encuentra un breve tratado dedicado al tema, el cual iniciaba con el siguiente enunciado. A propósito de la llamada enfermedad sagrada, he aquí lo que ocurre. Me parece que no es en modo alguno más divino ni más sagrado que las demás enfermedades, sino que tiene una causa natural. Pero los hombres creyeron que su causa era divina por ignorancia o por el carácter maravilloso de la dolencia, que no se parece en nada a otras enfermedades. Galeno, que sistematizó la medicina griega en el siglo II después de Cristo, no dedicó un tratado especial dentro de su abundante obra a la enfermedad mental, pero aceptaba, igual que los hipocráticos, su carácter natural. La tradición galénica clasificaba las enfermedades mentales en 2 tipos, la manía y la melancolía. La primera se produciría por un exceso, bien sea del humor sangre o de la bilis amarilla, y se manifestaría con alucinaciones o delusiones, mientras que la melancolía se originaría por un exceso de la bilis negra y su principal manifestación sería la depresión. Esta clasificación se mantuvo durante el Imperio Romano, quienes a su vez desarrollaron las primeras manifestaciones de la salud pública bajo la forma del cuidado de la salud de los ciudadanos, como acueductos,
cloacas, control de alimento e incluso un esbozo de lo que serían hospitales públicos, pero la enfermedad mental continuó siendo un tema de carácter íntimo, atendido dentro del hogar y de ningún modo era considerado un problema público o un asunto que le competía al Estado. Con la difusión del cristianismo y la subordinación de la medicina ante la religión, los médicos de la época se dieron a acuñar a nuevos términos o conceptos como de que la enfermedad era nuevamente un castigo divino. En este caso, las enfermedades mentales no eran tratadas como una dolencia, sino como una posesión demoníaca, y en este caso no debía ser tratada por un médico, sino por un sacerdote. Por consiguiente, el cuidado de los enfermos mentales se mantuvo en el ámbito doméstico y no en la salud pública. En la Edad Media, específicamente en la península arábiga, se veían instalando el Islam, junto con otros modos distintos de ver el mundo. Mahoma brinda unidad religiosa y política al pueblo árabe. También recoge conocimientos y prácticas tradicionales, los que conformaron la denominada medicina del profeta, en la que la enfermedad mental solo se menciona para indicar que los amuletos y talismanes son inefectivos para evitarla. En el Islam se acepta a los enfermos mentales en los hospitales, ya que ellos adoptaron la medicina griega llevada por los emigrantes que huyen de la intolerancia cristiana, convirtiéndola en el centro de su doctrina. Se entiende así su interpretación naturalista y que los hospitales tuvieron una sección destinada al tratamiento de los enfermos mentales, en los que el tratamiento continuo era con purgas y sangrías para eliminar los humores alterados. Pese a este tratamiento profesional de la salud mental, la concepción popular predominante mantuvo a la enfermedad mental como un asunto familiar y doméstico. En Occidente, la sociedad se caracteriza por un empobrecimiento teórico de la medicina y su subordinación a la religión, lo que lleva a extremos como la glorificación de la enfermedad, entendida como una mortificación del cuerpo. La salud pública tiene escasos desarrollos vinculados, todos ellos, a la progresiva consolidación de los burgos y las villas, que estos deben tomar medidas de alcance local para prevenir o combatir las plagas. Los hospitales desaparecen y de algún modo son sustituidos por los infirmarium, celdas donde se atienden a los monjes enfermos en los monasterios. El término de loco o lunático era acuñado a la luna, ya que se decía que esta era el origen de las enfermedades mentales. Entonces, como dije anteriormente, el loco vagaba por las calles siendo confundido en algunos casos por un bufón. En el Renacimiento no hay mayores avances en cuanto a la salud mental. Durante el siglo XV y XVI todavía se tenía la creencia de que las personas con problemas mentales eran poseídas por el demonio. Por otro lado, si eran mujeres, eran consideradas brujas y quemadas en la hoguera o ejecutadas. Pero todo eso empezó a cambiar a partir de 1566, cuando el médico y ocultista holandés Johan Weyer escribió un influyente libro en el que abogaba poner fin a la caza de brujas. Weyer fue el primero en describir a las mujeres acusadas de practicar brujería como enfermas mentales. A lo largo de la historia se sabe que las personas afectadas por su salud mental han sido personas consideradas por las sociedades como diferentes y raros, ya sea que los veían como seres especiales o como seres defectuosos. Pero el caso es que la postura de rechazo predominó por mucho tiempo. Y esto hizo que a principios del siglo XV, Juan Guilabert Jofré, un religioso, un fraile español de la Orden de los Mercedarios, el cual frente a ese trato de la época de marginación y discriminación, con los entre comillas locos, decidió crear un lugar específico para dar cabida a estas personas y así aislarlos del contacto con el resto de humanos, con el resto de ciudadanos. Así es como este hombre crea el primer manicomio del mundo, llamado Hospital del Fols de Santa María de los Inocentes. Poco a poco fueron surgiendo nuevos hospitales de inocentes, que básicamente eran casas de reclusión administradas por órdenes religiosas cristianas. El tratamiento de la entre comillas enfermedad en estos lugares fue un tratamiento basado en mantener ocupados y focalizados a los enfermos con tareas cotidianas, de modo que si se negaban o se escandalizaban, tendrían que asumir maltratos físicos o incluso enjaularlos. En algunos casos, estos métodos duraban hasta casi el siglo XX, ya que por creencia popular se le atribuía cualidades diabólicas a aquellos afectados. A pesar de que se intentaron cambiar las cosas, la masificación de personas en los manicomios,
junto a la escasez de recursos, impidieron cambios en el trato e incluso en estos lugares habían muchos más enfermos mentales de los que daba la capacidad de los recintos. En otras palabras, lo que era el apoyo económico era muy malo para todos estos tratamientos y lugares. También vale aclarar que las personas que cuidaban de estos enfermos no estaban aptas para ellos. En el siglo XIX eran las autoridades quienes daban el ingreso o no a los enfermos a los manicomios, pero era por temas mayormente de seguridad ciudadana que por buscarles un tratamiento o por temas de salud. En el siglo XIX ya se empezaban a crear lugares que buscaban el tratamiento sin violencia de los pacientes, buscando una forma de entender su situación como una forma de ayudarles, por decirlo de alguna manera. Pero aún así se seguía aislando a aquellos de carácter muy rebelde. También se empezó en esta época a buscar lo que era esa distinción entre los diferentes tipos de enfermos mentales, ya que cada uno tenía propias cualidades, síntomas y expresiones de su enfermedad. En 1926, con la creación de la primera escuela de psiquiatría, se empezaron a desarrollar nuevos tratamientos y maneras de proceder con los enfermos mentales, por lo que a estos se les daba más libertad de acuerdo al grado de enfermedad que tuvieran. Pero la falta de recursos y apoyo político seguía siendo un factor desalentador en el desarrollo efectivo del tema en cuestión. También hay un término importante que es el alienismo, o mejor dicho, los alienistas. Los alienistas eran quienes se ocupaban de estudiar, comprender, cuidar y ayudar a los pacientes que sufrían, entre comillas, alienación mental, a superar su enfermedad. Básicamente, era un término que se le daba a aquellos que trataban o buscaban formas de ayudarle a estos enfermos mentales que realmente se interesaban lo que es la enfermedad como tal y no solo la exclusión social. Este término nació en la Francia revolucionaria y sobrevivió hasta principios del siglo XX, donde después fue adoptando poco a poco lo que hoy conocemos como psiquiatría. Otra mención importante es lo que fue la influencia de la malaria y la sífilis en el estudio de enfermedades, donde esta última, en su expresión como neurosífilis y sus manifestaciones psiquiátricas, fueron objeto de curiosidad y empeño en la explicación de sus causas y manifestaciones, dando así un mayor apoyo al hábito de investigación de enfermedades mentales, que en ese entonces no fue muy fuerte. Entonces, como buscar ese interés por estas enfermedades fue como generando ese hábito dentro de los alienistas de la época. Siguiendo el tema, hablaremos de un concepto, el de electroshock o terapias de electroshock, que relatan desde la década de 1930. Según Fonseca y Lemos, en 2019, el electroshock es introducido por Serletti, un neurólogo italiano, y Bini en la Italia de 1938. El procedimiento, indicado inicialmente para la melancolía y psicosis graves, consistía en provocar una crisis convulsiva, haciéndose pasar por las sienes del paciente una corriente eléctrica de algo más de 100 voltios durante breves segundos. La técnica tenía como antecedente la terapia convulsiva que las divas von Meduna utilizaba desde 1934 mediante alcanfor metrazol, bajo una hipótesis falsa, la existencia de un antagonismo biológico entre la epilepsia y la esquizofrenia. Meduna presumía que los síntomas psicóticos podrían revertirse induciendo crisis comiciales mediante convulsionantes. Básicamente le dieron forma a lo que se conoce como TEC o terapia electroconvulsiva, a base de que sí se había comprobado que algunos pacientes esquizofrénicos mejoraron luego de una crisis epiléptica. Los psiquiatras tenían la esperanza de que al pasar una corriente eléctrica en el cerebro se podría tener un efecto similar. Posteriormente, en 1950, con la Segunda Guerra Mundial, se le pudo dar más seguridad a la terapia electroshock, ya que se introducen los relajantes musculares y la anestesia. Por otro lado, tenemos otra terapia utilizada en esas épocas para tratar enfermedades mentales. Dicha práctica es llamada una lobotomía. Esta surge cuando un neurólogo portugués llamado Ega Moniz creía que los pacientes con conductas obsesivas sufrían de problemas en los circuitos del cerebro,
y en 1935 se le ocurrió que podía cortar las fibras conectivas de las neuronas activas. Según la BBC en 2015, Moniz reportó mejoras dramáticas en sus primeros 20 pacientes, y la operación fue acogida con entusiasmo por el neurólogo estadounidense Walter Freeman, quien se convirtió en un evangelista del proceso. Fue él quien hizo la primera lobotomía en Estados Unidos en 1936 y luego la divulgó por el mundo entero. Desde principios de la década de los 40 se empezó a ser vista como una cura milagrosa en el Reino Unido, donde los cirujanos ejecutaron proporcionalmente más lobotomías que en Estados Unidos. A pesar de la oposición de algunos doctores, particularmente los psicoanalistas, se convirtió en parte integral de la psiquiatría. Y eso se debió a que era eso o pasar el resto de sus vidas con camisas de fuerza en el caso de los enfermos, encerrados y sujetos a violencia. A mediados de los 50, con la llegada de tanto medicamento psiquiátrico y tanto efecto, se empezó a perder su fuerza esta práctica, al igual que después se dieron cuenta que los pacientes de los que les había hecho lobotomías eran esquizofrénicos crónicos, con lento procesamiento mental y eran apáticos, que dejaban claro un seguimiento malo que desencadenó en una mala medicina. Entonces, hasta la primera mitad del siglo XX, la asistencia en salud mental estaba centrada en lo que eran los hospitales psiquiátricos, pero había un gran problema con este modelo, y era que alejaba a las personas de la sociedad, generaba aislamiento, discriminación y había una muy pobre recuperación de la enfermedad. Entonces, esta forma de organizar los servicios en salud mental se llamaba modelo Asilar. ¿Qué pasa? En 1908, Clifford Beers escribió un libro autobiográfico titulado A Mind That Found Itself, en el que él nos contaba el tratamiento que él mismo había recibido en un hospital psiquiátrico de Connecticut. Entonces, como resultado de esta experiencia y del libro que contaba la historia, se fundó ese mismo año de 1908 el Movimiento por la Higiene Mental, The Mental Hygiene Movement, el cual tenía 3 objetivos principales, los cuales eran: primero, mejorar las actitudes públicas hacia la enfermedad mental y quienes padecían esta. Segundo, mejorar los servicios y la atención ofrecida a estos pacientes. Y tercero, tenía como objetivo trabajar por la prevención y la promoción en salud mental. Entonces, en España, en 1926 se crea la Liga Española de Higiene Mental, que tuvo una gran influencia en lo que fue el posterior desarrollo de lo que conocemos como la psiquiatría. Pero no fue hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial que se puso en evidencia como todas estas condiciones desoladoras y terribles que estaban viendo los pacientes mentales de los hospitales psiquiátricos, además de esta total ineficacia terapéutica de estas instituciones. Entonces, esta puesta en evidencia fue debido a que la Segunda Guerra Mundial, en sí la guerra, generó grandes trastornos mentales en parte de una población, en parte de la población que era anteriormente sana, como consecuencia lógica de un evento tan traumático como este. Entonces, las personas con enfermedades mentales ya no eran solo unos extraños con deficiencias mentales o con enfermedades severas. Eso fue lo que generó que se creara, digámoslo así, una demanda de asistencia no asilar, que mantuviera a las personas tanto en la sociedad y que no generara ningún tipo de estigmatización. La conciencia profesional, social y política llevó a que se creara una necesidad de reformar la atención a estos pacientes mentales. Habían razones éticas, como devolverles los derechos humanos que se le habían vulnerado a estos pacientes, procurando darles una atención digna, y también había razones técnicas, como hacerle frente a enfermedades psiquiátricas graves con atención terapéutica y social más eficiente. Para los años 50, en Inglaterra, Maxwell Jones puso en práctica una experiencia de comunidad terapéutica. Comienza a usarse el concepto de lo que es psiquiatría comunitaria y comienza a incluirse la rehabilitación de pacientes con actividades laborales de tipo industrial. Entonces, comenzaba el declive del modelo asilar, lo que significó una transformación en los servicios de salud mental que de ahora en más permitirían la salida de sus pacientes del hospital, y se consideró la resocialización como un elemento relevante dentro del tratamiento, creando un nuevo modelo asistencial que es la salud mental comunitaria, que buscaba abordar los problemas de salud mental de una manera integral, colocando en el centro de su atención las condiciones emocionales y sociales en las que se encontraban las personas, familias y comunidades.
Anteriormente, los médicos sí apenas contaban con tratamientos de contrastada eficacia para manejar las enfermedades mentales graves, entre ellos los antes mencionados electroconvulsivoterapia, terapias físicas y biológicas aún usadas en los años 40, como los comas insulínicos de Sackel, las convulsoterapias cardiosólica de von Meduna y la hidroterapia, entre otras. Y estas no habían mostrado pues ningún tipo de relevancia importante. Tampoco lo habían hecho las terapias psicológicas, incluyendo el psicoanálisis, ni procedimientos quirúrgicos como las lobotomías frontales. En este sentido, la introducción de los psicofármacos constituye uno de los más grandes avances de la medicina en el siglo XX. Incluso fue comparado por algunos autores al descubrimiento de los antibióticos y las vacunas. El inicio de la era de la psicofarmacología moderna se puede situar a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entre 1950 y 1959 se descubrieron fármacos capaces de atenuar los síntomas de la ansiedad, depresión y diferentes manifestaciones psicóticas. El desarrollo de la psicofarmacología o el uso de medicamentos efectivos por primera vez permitió evidenciar una clara mejoría en la calidad de vida de las personas que los utilizaban. En 1952 se comenzó el uso en pacientes de clorpromazina. Este neuroléptico permitió el control conductual de los pacientes perturbados, sin necesidad de recurrir a medidas de contención física o aislamiento, además de que se acortó dramáticamente los plazos de recuperación e hizo posible, en muchos casos, la mantención a largo plazo de logros terapéuticos una vez estos pacientes eran egresados de las instituciones. Entre los descubrimientos más importantes estuvo el de P. Jensen en 1957 con el haloperidol usado en el tratamiento de la psicosis, el de los científicos de Rouen-Poulenc en Francia que descubrieron la prometazina, que es un antihistamínico con propiedades sedantes sobre el sistema nervioso central, y el descubrimiento de la clorpromazina en 1950 por Paul Charpentier, que tenía la intención de ser utilizado como potenciador de la anestesia general, tratamiento para la esquizofrenia y que se convirtió en el primer antipsicótico de la historia. Cabe recalcar que la utilización justificada y racional de estos fármacos puede llevar a resolver problemas y mejorar la calidad de vida de muchos pacientes, pero su uso irracional y sin bases antes puede generar grandes riesgos y complicaciones y hasta un empeoramiento de la enfermedad. Después de haber visto la historia de la salud mental en el mundo, podemos evidenciar que la salud mental en Colombia tuvo unos inicios muy similares, con la explicación mágico-religiosa de la enfermedad. Los chamanes eran los encargados de conducir el alma y curar la misma porque tenían comunicación con los dioses, y todas estas enfermedades mentales eran consideradas una posesión demoníaca. Los tratamientos eran medicinales, un grado muy rudimentario de la medicina botánica. Los pacaes, tribu colombiana, usaba el tama, madera de chonta de unos 40 centímetros, prescindible para la curación. Algunos núcleos populares creían que los choques emotivos o frustraciones culturales llevaban a la acción patológica. Periodo colonial. Es sabido que en España, al iniciarse la época colonial, ya se traía una tradición en materia de fundaciones psiquiátricas. Entonces, algunas teorías se van trayendo a América. Una de las primeras noticias sobre la enfermedad mental es en mayo de 1537, que relata Joaquín Acosta. 40 soldados de Quesada que iban de Bogotá a Chocontá perdieron temporalmente la razón, ya que una mujer mezcló sus alimentos con una planta llamada borrachero. Otra noticia revelante es la del conquistador andaluz don Andrés Valdivia, gobernador de Antioquia, que al enterarse a través de un telegrama del adulterio de su esposa perdió totalmente la razón, haciendo despoblar la ciudad que había fundado, cortó las piernas de sus caballos y aprisionó a muchos caciques indígenas sin ninguna razón aparente. Esta y otras más historias como la de Gregorio Vázquez de Arces, pintor que enloqueció y murió. Acerca de la terapéutica usada en ese tiempo, tenemos el ejemplo del tratamiento de uno de los gobernadores de Antioquia afectado por una psicosis, quien fue atendido por José Rendón, quien le medicó varios baños y demás medicinas naturales, como leche y piedras besoar. En esta época no se tiene noticia de la creación de ningún manicomio. Los enfermos eran recluidos en cárceles y hospitales, sobre todo en el Hospital General de San Juan de Dios de Bogotá. Como veíamos que pasaba en el mundo, en Colombia también se dio que muchas mujeres que tenían enfermedades mentales eran acusadas de brujas. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue implantada en Cartagena el 25 de febrero de 1610. Fue elegida porque era donde entraba más gente al nuevo reino.
Por aquella época, hacía 120 años, se había publicado el Malleus Maleficarum, el manual diagnóstico y tratamiento de la brujería. Muchos historiadores afirman que aunque no todas las personas que eran acusadas de ser bruja eran personas con problemas de salud mental, la mayoría sí sufría de estas enfermedades. Época libertadora. Es público y notorio que muchos libertadores sufrieron problemas neuropsiquiátricos, tales, por ejemplo, el general Páez en Venezuela afectado por ataques de epilepsia. También tenemos el caso del héroe de Ayacucho, el coronel José María Córdoba, quien tuvo raptus delirantes e impulsivos. Por otra parte, la personalidad de Simón Bolívar ha sido expuesta repetidamente a análisis médico-psicológico por diferentes autores. Siguiendo con la línea del tiempo, en el año 1837 se conmovía la ciudad de Medellín con el escándalo promovido por un revoltoso sacerdote, quien había promovido una revolución en contra del gobierno utilitarista de la época. Los tribunales lo condenaron a muerte, y entonces se produjo una interesante junta médica para dictaminar su uso de razón. Este caso es relevante ya que es el primer concepto pericial psiquiátrico que tenemos en la historia del país. Uno de los primeros precedentes de la enseñanza en psiquiatría nos lo trae el profesor José Félix Merizalde. Creada la Facultad de Medicina en Bogotá en 1826, una de las primeras cátedras fundadas fue la de Medicina Legal y su primer profesor, el doctor José Félix Merizalde, adoptando como texto la medicina legal la enseñanza de la psiquiatría. Estuvo en un principio más ligada a la medicina legal que a la clínica, debido a que el médico en aquella época tenía que ver especialmente con los enfermos mentales a través de las consecuencias forenses de la locura y no de su atención y tratamiento. Las concepciones psiquiátricas del doctor Merizalde eran bastante ingenuas y esquemáticas. El doctor aceptaba las doctrinas hipocráticas respecto a los 4 temperamentos, cada uno con sus cualidades físicas, psicológicas y patológicas especiales. Sin embargo, en sus ideas sobre las causas de la enfermedad, más bien da importancia a las causas morales. Por otra parte, podemos agregar que en esta época se daba una clasificación de las enfermedades mentales. Estaba el idiotismo y imbecilidad, la locura, el delirio y la epilepsia. Fundación de asilos. Un paso trascendental en la atención de los enfermos mentales en el país lo constituyó la fundación del Asilo de Bogotá, que tuvo lugar el 11 de julio de 1870 y se debió a la Junta de Beneficencia de Cundinamarca en colaboración con Sr. Vicente Alveráez, arzobispo de Bogotá. El primer manicomio, que fue para varones, existió en terrenos aldeanos a la catedral. El 1 de enero tenía 30 enfermos y 79 indigentes. La entre comillas Casa de Locas se abrió el 1 de febrero de 1874. El día que se abrió la casa, entraron 4 enajenadas. En los 5 primeros meses ingresaron 23 enfermas y 15 indigentes. El primer médico del manicomio fue el doctor Proto Gómez, distinguido facultativo que ejerció este cargo por muchos años. La especialidad del doctor era la optometría, que había estudiado en Europa, habiendo sido el primero en Bogotá que se dedicaba a esta rama de la medicina. Sin embargo, no descuidó los temas relacionados con la patología mental, como se evidencia en los artículos sobre estos tópicos que publicó en la Revista Médica de Bogotá. Lo mismo sucedió en otras ciudades como Medellín, Cartagena y Cali, que se empezaron a crear esos asilos para las personas enfermas mentales. Apartándonos un poco del tema psiquiátrico, es interesante recordar que la primera tepranación en Colombia la practicó el doctor Nicolás Osorio, en Bogotá el 9 de diciembre de 1865. El capitán Augusto Plaza, de 21 años, herido en Panamá el 29 de noviembre del año anterior, fue examinado por el doctor, que diagnosticó una colección de pus en el hemisferio anterior izquierdo y practicó con un buen resultado inmediato la trepanación. La repitió a los 25 días, pero el paciente falleció el 11 de noviembre. En 1897, la Junta de Beneficencia de Cundinamarca nombró médico del asilo de San Diego al doctor Antonio Gómez Calvo, que fue uno de los primeros que se preocupó científicamente por los pacientes mentales recluidos. Él trabajó sistemáticamente en el diagnóstico clínico psiquiátrico y en la terapéutica individual. El 27 de noviembre de 1907, el doctor Calvo presentó a la Academia Nacional de Medicina un informe estadístico sobre los pacientes tratados en el asilo del 1 de enero de 1900 hasta el 31 de diciembre de 1906, en el que hace algunas aprehensiones sobre el problema de las enfermedades mentales en el país. Como podemos evidenciar, se puede vivir la historia de la salud mental en Colombia en 3 periodos. El primero es el que constituye la fundación de los establecimientos para enfermos mentales, de la que hablábamos anteriormente.
El segundo, la fundación de las cátedras de enfermedades mentales. Y el tercero, la constituye la introducción de la psicoterapia científica y la orientación dinámica de la psiquiatría. Es importante entender que el desarrollo de los hospitales mentales se vio diferenciado por los diferentes departamentos y ciudades. Durante la administración de Ospina Pérez fue creado el Ministerio de Higiene en 1946, que ascendió a la categoría de organismo oficial autónomo directivo. La antigua Dirección Nacional de Higiene siendo su primer ministro el Dr. Jorge Bejarano. Esta medida, que puede tener importancia en cuanto al progreso de la salubridad nacional, solo tardíamente se reflejó en el campo de la salud mental. Es importante entender que Colombia ha sido un país marcado por la violencia, y esto influye directamente en los problemas de salud mental de la población. Y esto ha hecho también direccionar muchos de los estudios que se han hecho sobre la prevención de las enfermedades mentales y de la psicopatología en general en Colombia. Después de entender toda la historia que conllevó la salud mental en Colombia, debemos recalcar las primeras leyes de salud mental en Colombia. Primero, la Constitución Política de 1991, en los artículos 47, 49, 95 y 215 y 366 de la Constitución se hace alusión a la generación de acciones para personas que requieran acceso, promoción, protección, rehabilitación y atención especializada en temas asociados a la salud mental y la calidad de vida. Por otra parte, tenemos la Resolución 2358 de 1998, que define que la Política Nacional de Salud Mental, la cual busca fomentar la salud mental en el país, prevenir la enfermedad mental y optimizar el acceso, cobertura y calidad en la prestación de los servicios de salud mental. Por otra parte, tenemos la Ley 715 de 2001. El Congreso de la República plantea cómo el Ministerio de Salud y Protección Social es el responsable de establecer, estructurar, ejecutar y gestionar el sistema integral de información en salud y el sistema de vigilancia en salud pública. Lo anterior con el apoyo de los órganos territoriales. Para conocer más sobre la historia de Colombia es necesario remitirse a estudios y a trabajos hechos por el profesor Humberto Rosselli, que escribe Historia de la Psiquiatría, tomo 1 y tomo 2.